Tienes que entenderlo, Victoria. Mi hermana necesita este dinero para su tratamiento. Las palabras de mi suegra atravesaron la emoción de los preparativos de mi boda como una aguja afilada que atraviesa un globo. Me quedé allí en su impecable sala de estar, con las manos agarrando el correo electrónico de confirmación de la reserva de nuestra luna de miel en las Maldivas, mientras observaba cómo mis sueños se desvanecían en el aire. Lo peor no fue ni siquiera su exigencia, sino la reacción de Jacob. Mi marido, con quien llevaba casado apenas 2 semanas, estaba allí, con los hombros encorvados y los ojos fijos en la costosa alfombra persa que tenía bajo los pies. Su silencio gritó más fuerte que cualquier argumento. En ese momento me sentí más sola que nunca en mi vida. Pero ya pagamos el depósito, logré decir, mi voz apenas era más alta que un susurro. Las entradas no son reembolsables. Las palabras sonaban patéticas incluso para mis propios oídos, pero era todo lo que podía decir mientras veía cómo mi luna de miel soñada se me escapaba de las manos. Elizabeth, mi suegra, estaba sentada majestuosamente en su sillón, sus dedos perfectamente cuidados golpeando el brazo de cuero. Jacob entiende las prioridades familiares, ¿no es así, querida? La forma en que ella hizo hincapié en la familia dejó en claro que yo no estaba incluida en esa categoría. Me volví hacia Jacob, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Habíamos pasado meses planeando este viaje, a altas horas de la noche buscando la villa perfecta sobre el agua, decidiendo qué isla nos daría las vistas más espectaculares del atardecer, discutiendo si deberíamos probar el buceo o limitarnos a hacer snorkel en las aguas cristalinas. Se suponía que sería nuestro comienzo perfecto, pero Jacob solo asintió, sin mirarme a los ojos. Mamá tiene razón, Victoria. La tía Linda necesita el dinero más de lo que nosotros necesitamos unas vacaciones elegantes. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Ya no se trataba solo de la luna de miel, sino de la forma en que se tomaban las decisiones por nosotros, por mí, sin ninguna discusión real. Se trataba de la incapacidad de Jacob para enfrentarse a su madre y, lo que es más importante, de su falta de voluntad para estar a mi lado como mi pareja. Salí de su casa ese día con una sonrisa dibujada en mi rostro, desempeñando el papel de la nuera comprensiva. Pero en mi interior empezaban a surgir preguntas que debería haberme hecho mucho antes de decir que sí. ¿Por qué Elizabeth siempre parecía tener tanto control sobre Jacob? ¿Por qué él nunca cuestionaba sus decisiones? ¿Y por qué sentía que estaba luchando sola en esta batalla? No sabía que esto era solo el principio. La luna de miel cancelada resultaría ser el primer hilo de un tapiz de mentiras y manipulación que nunca vi venir. Mientras conducía sola a casa esa tarde con el sol poniente proyectando largas sombras sobre el tablero, no podía quitarme de encima la sensación de que algo iba terriblemente mal. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que descubriría en las semanas siguientes, la verdad que haría añicos no solo mis sueños de luna de miel, sino también toda mi comprensión del hombre con el que me había casado. A la mañana siguiente me desperté decidida a obtener algunas respuestas. Me merecía al menos eso. Pero cuando cogí el teléfono para llamar a Jacob, noté algo extraño. La agencia de viajes me había enviado un correo electrónico de confirmación, no por una cancelación, sino por un cambio de reserva. Mi corazón se aceleró al abrirlo y lo que leí me heló la sangre. La luna de miel no se había cancelado, después de todo, sino que simplemente se había vuelto a reservar. Un billete en lugar de 2, la fecha de salida se había adelantado 3 semanas. ¿Y el nombre que figuraba en la reserva? Elizabeth Thompson, mi suegra. Me temblaban las manos mientras miraba el correo electrónico. La habitación parecía girar a mi alrededor mientras asimilaba las implicaciones de lo que estaba viendo. Elizabeth no estaba usando el dinero de nuestra luna de miel para el tratamiento médico de su hermana. Estaba robando nuestras vacaciones soñadas para ella misma. La traición fue como un golpe físico en el pecho. Intenté llamar a Jacob inmediatamente, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Por supuesto que sí. Estaba en el trabajo o en una reunión importante. Siempre estaba en reuniones importantes cuando más lo necesitaba. Recorrí mi galería de fotos y vi imágenes de nuestra boda hace apenas 2 semanas. La sonrisa de Jacob, la forma en que me miró durante nuestro primer baile, como prometió poner siempre nuestra felicidad en primer lugar. ¿Había sido todo una mentira? Mientras estaba sentada allí, los recuerdos empezaron a invadirme. Todas las señales de alerta que había ignorado.
La forma en que Elizabeth aparecía sin avisar en nuestro apartamento durante nuestro compromiso, siempre cuando Jacob estaba en casa. Los comentarios sutiles que hacía sobre mis elecciones profesionales, sugiriendo que un agente inmobiliario no era lo suficientemente bueno para su preciado hijo, el exitoso banquero de inversiones. Las veces que cambiaba nuestros planes para la cena en el último minuto y Jacob siempre la complacía sin consultarme. Pensé en las palabras de mi propia madre en nuestra fiesta de compromiso. El matrimonio no se trata solo de amarse mutuamente, Victoria. Se trata de elegirse mutuamente todos los días. Había desestimado su preocupación en ese momento, convencida de que la devoción de Jacob hacia su madre era solo una señal de su naturaleza amorosa. Ahora esas palabras volvieron para atormentarme. Con dedos temblorosos, marqué el número de mi mejor amiga, Rachel. Ella respondió al segundo timbrazo. Victoria, ¿no se supone que deberías estar haciendo las maletas para tu luna de miel? La preocupación en su voz fue lo que me hizo estallar. Me eché a llorar y toda la historia se derramó entre sollozos. Rachel escuchó en silencio y solo me interrumpió una vez para aclarar los detalles sobre el cambio de reserva. Esa bruja manipuladora, dijo finalmente. Y Jacob, Victoria, deben enfrentarse a ambos. Pero, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si hay alguna explicación? Dejen de ponerles excusas, la voz de Rachel era firme. Mereces algo mejor que esto. ¿Recuerdas a Julia? Sí, me acordé de Julia, la exnovia de Jacob de hace 3 años. Ella había intentado advertirme cuando Jacob y yo empezamos a salir. Cuidado con su madre, había dicho. Ella destruirá todo lo que amenace su control sobre él. La había considerado amargada en ese momento. Pero ahora pasé las siguientes horas haciendo algo que nunca había hecho antes, investigar más a fondo la historia de Elizabeth sobre su hermana Linda. No me resultó difícil encontrar el perfil de Facebook de Linda. Mis manos empezaron a temblar de nuevo mientras revisaba sus publicaciones recientes. Allí estaba hace apenas 2 días, compartiendo fotos de sus vacaciones en España. No había señales de enfermedad. No había tratamientos médicos, era otra mentira. Al anochecer, oí la llave de Jacob en la puerta. Rápidamente me sequé los ojos y respiré profundamente. El enfrentamiento que había estado ensayando todo el día estaba a punto de convertirse en realidad. Hola, cariño, gritó con voz alegre, como si nada hubiera pasado. Mamá llamó antes. Dijo que parecías molesta cuando te fuiste ayer. ¿Está todo bien? Lo miré. Era ese hombre al que creía conocer. Ese hombre con el que había prometido pasar el resto de mi vida. Se estaba aflojando la corbata, sonriendo con esa sonrisa que una vez me hizo palpitar el corazón. Ahora me hacía sentir mal. ¿Por qué no me lo cuentas, Jacob? Dije en voz baja, girando la pantalla de mi computadora portátil hacia él. El correo electrónico sobre la nueva reserva seguía abierto. O mejor aún, ¿que no le preguntas a tu madre sobre su próximo viaje a las Maldivas? El color desapareció de su rostro. Por un momento se quedó allí, con la boca abierta y cerrada como un pez fuera del agua. Entonces hizo algo que me dejó helado. Tomó su teléfono. Necesito llamar a mamá, dijo mientras marcaba el número. Fue entonces cuando lo supe. Ya no se trataba solo de una luna de miel. Se trataba de todo mi matrimonio y del desconocido con el que me había casado. Pero mientras lo observaba tratando desesperadamente de comunicarse con su madre, me di cuenta de algo más. Algo que lo cambiaría todo. La forma en que le temblaba la mano al marcar el número. El ligero temblor en su voz. Jacob no solo era cómplice de los planes de su madre. Estaba atrapado en ellos, y quizá había estado así durante más tiempo del que podía imaginar. La hora siguiente fue un torbellino de voces alzadas y lágrimas. Elizabeth llegó a nuestro apartamento en un tiempo récord, todavía con su ropa de tenis puesta y su maquillaje habitualmente perfecto, ligeramente corrido. Me senté en nuestro sofá de cuero gris y observé cómo se desarrollaba la escena como si estuviera viendo una obra de teatro. Una comedia trágica en la que, de alguna manera, había conseguido el papel principal sin haber hecho nunca una audición. Se suponía que iba a ser una sorpresa, insistió Elizabeth mientras paseaba de un lado a otro por nuestra sala de estar. Iba a enviarlos a ambos a las Maldivas el mes que viene.
¿Un resort mejor? ¿Una estadía más prolongada? Solo necesitaba usar la reserva original para mi propio viaje primero. Deja de mentir, mamá. A Jacob se le quebró la voz. Estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos. Basta, basta. Por favor. Nunca lo había oído hablarle de esa manera. El temblor en su voz me hizo inclinarme hacia adelante, repentinamente alerta. Había algo aquí. Algo más profundo que una luna de miel robada. Jacob. La voz de Elizabeth adquirió un tono cortante que reconocí muy bien. Todo lo que he hecho ha sido por ti. Por esta familia. Victoria claramente no lo entiende. ¿Entiendes qué? La interrumpí, recuperando por fin la voz. ¿Qué mentiste sobre que tu hermana estaba enferma? Hoy hablé con Linda, Elizabeth. Está perfectamente sana y de vacaciones en España. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Elizabeth pasó por una serie de expresiones. Conmoción. Ira. Y luego algo más. ¿Miedo? Se volvió hacia Jacob, su mano perfectamente cuidada agarrando su bolso de diseño como un escudo. ¿Ves lo que está haciendo? La voz de Elizabeth se había vuelto suave y suplicante. Está tratando de ponerte en mi contra, tal como lo hizo Caroline. No lo hagas. La palabra de Jacob salió como un disparo. No hables de mamá. Levanté la cabeza de golpe. ¿Mamá? Pero Elizabeth era su madre, ¿no? La verdad salió a la luz, como una presa que se rompe bajo demasiada presión. Caroline era la madre biológica de Jacob, que había muerto cuando él tenía 12 años. Elizabeth era su madrastra, que se había casado con su padre cuando Jacob tenía 13 años. Pasó los siguientes 20 años borrando sistemáticamente la memoria de Caroline de sus vidas, controlando cada aspecto del mundo de Jacob mediante una combinación de culpa, manipulación y mentiras cuidadosamente elaboradas. Nos abandonó. Elizabeth escupió. Ella eligió la muerte antes que su propia familia. Tenía cáncer. Jacob se levantó tan de repente que tanto Elizabeth como yo nos estremecimos. Ella no eligió nada. Tú eres la que tiró todas sus fotos, la que le dijo a papá que sería más sano que te llamara mamá, la que me convenció de que recordarla de alguna manera te deshonraría. Me quedé allí atónita. En los 3 años que hacía que conocía a Jacob, él nunca había mencionado a su madre biológica. Siempre que surgía el tema de la historia familiar, cambiaba hábilmente de tema. Ahora entendía por qué. Todo lo que hacía lo hacía por amor. La voz de Elizabeth tembló. Tu padre se perdió después de que Caroline murió. Tú te perdiste. Te di estructura, orientación. Yo te hice triunfar. Tú me hiciste tener miedo, susurró Jacob. Miedo de estar en desacuerdo contigo. Tenía miedo de decepcionarte. Tenía miedo de ser algo distinto a lo que tú querías que fuera. La revelación me golpeó como un maremoto. Todas esas veces que Jacob había cedido a las exigencias de su madre. Todos esos momentos en los que parecía incapaz de hacerle frente. No era debilidad. Fue un condicionamiento. Años de manipulación emocional que lo habían dejado paralizado ante su desaprobación. Pero algo era diferente ahora. Tal vez fue la luna de miel robada. Tal vez fue oír a Elizabeth hablar de su verdadera madre de esa manera. O tal vez fue simplemente que el peso de 2 décadas de mentiras finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. Fuera lo que fuese, pude ver el cambio en los ojos de Jacob. El miedo seguía ahí, pero algo más estaba emergiendo, ira. Sal de aquí, dijo en voz baja. Elizabeth dio un paso atrás como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Sal de nuestra casa. Su voz sonó más fuerte ahora. Cancela tu viaje a las Maldivas, devuelve el dinero y luego aléjate de nosotros. Elizabeth se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la furia. Esto es obra tuya. Lo has envenenado contra mí. Me levanté y me moví para quedarme al lado de mi esposo. No, Elizabeth. Tú misma lo hiciste. Todas las mentiras. Cada manipulación. Cada vez que elegiste el control en lugar del amor. Construiste este momento.
Ladrillo a ladrillo. Abrió la boca para responder, pero Jacob la interrumpió. Vete, mamá. Por favor. El por favor del final todavía decía mucho sobre su condicionamiento, pero se mantuvo firme. Elizabeth nos miró una última vez, luego se dio vuelta y salió, sus tacones resonando contra nuestros pisos de madera como un metrónomo furioso. Después de que la puerta se cerró, Jacob se desplomó en el sillón, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Me arrodillé a su lado y tomé sus manos entre las mías. Permanecimos así durante lo que parecieron horas, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el piso de nuestra sala de estar. Finalmente me miró, sus ojos estaban rojos pero más claros de lo que los había visto nunca. Hay algo que necesito mostrarte, dijo poniéndose de pie. Está en el depósito. Lo he mantenido escondido allí durante años. Mi corazón se aceleró mientras lo seguía hasta la puerta. Fuera lo que fuese lo que había en ese depósito, sabía que lo cambiaría todo. Otra vez. Pero esta vez no tenía miedo de la verdad. Estaba preparada para ello. El almacén estaba frío y silencioso mientras caminábamos por el pasillo poco iluminado. Los pasos de Jacob resonaban contra el piso de concreto, cada paso parecía llevar el peso de años de recuerdos enterrados. Nunca había estado allí antes, ni siquiera sabía que este lugar existía. Unidad 247, dijo Jacob en voz baja, deteniéndose frente a una pequeña puerta enrollable. Le temblaban las manos mientras introducía el código en el candado. He estado pagando este espacio en efectivo durante los últimos 8 años. Elizabeth no tiene idea de que existe. La puerta se abrió con un crujido metálico y dejó al descubierto un espacio no más grande que un vestidor. A primera vista, no parecía nada especial, solo unas cuantas cajas de cartón y un baúl viejo. Pero cuando Jacob tiró de la cadena para encender la única bombilla del techo, comprendí por qué había mantenido este lugar en secreto. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, docenas de ellas cuidadosamente conservadas en fundas de plástico y clavadas en tableros de corcho. En cada imagen vi a la misma mujer, hermosa, con la misma sonrisa y los mismos ojos amables de Jacob. Caroline. Esto es todo lo que me queda de ella, dijo Jacob con la voz cargada de emoción. Extendió la mano y tocó suavemente una de las fotografías. En ella, Caroline estaba sentada en un jardín, con un joven Jacob en su regazo, mientras ambos se reían de algo que no aparecía en la cámara. Elizabeth se deshizo de todo lo demás y dijo que sería más saludable para todos hacer una ruptura limpia después de casarse con papá. Me acerqué para examinar las fotos. Allí estaba Caroline en lo que debió haber sido la graduación de la escuela primaria de Jacob, radiante de orgullo. Caroline enseñándole a Jacob a andar en bicicleta. Caroline en una cama de hospital, todavía sonriendo a pesar de su evidente enfermedad, sosteniendo la mano de Jacob. Ella luchó con todas sus fuerzas, susurró Jacob. Los médicos le dieron 6 meses. Duró 18, solo para poder ver mi cumpleaños número 13. Se acercó al viejo baúl y se arrodilló junto a él. Pero esto es lo que realmente quería mostrarte. Abrió el baúl y me quedé sin aliento. Dentro había docenas de cuadernos, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo, pero claramente bien conservados. Los diarios de mamá, explicó Jacob. Ella empezó a escribirlos cuando le diagnosticaron la enfermedad por primera vez, dijo que quería que yo tuviera algo para recordarla, algo que me ayudara a entenderla mejor cuando fuera mayor. Me senté a su lado en el frío suelo de cemento mientras él sacaba con cuidado uno de los cuadernos. Solía venir aquí casi todos los días después de que ella muriera, y los leía una y otra vez. Pero Elizabeth me encontró con uno de ellos en casa. Se le quebró la voz. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba lastimando a papá al no seguir adelante, que si realmente los amaba, dejaría atrás el pasado. Oh Jacob, susurré, tomando su mano. Tenía 13 años, continuó. Mi padre todavía estaba perdido en su propio dolor, y Elizabeth parecía tan segura de todo, tan segura de que sabía lo que era mejor para todos. Era más fácil creerle que luchar. Abrió el diario en una página al azar y comenzó a leer. Mi querido Jacob, hoy me preguntaste si tenía miedo de morir. La verdad es que no le tengo miedo a la muerte en sí. Tengo miedo de dejarte, miedo de que olvides lo mucho que te amo, miedo de que te pierdas a ti misma tratando de complacer a los demás. Recuérdalo siempre.
Eres suficiente exactamente como eres. Tu corazón es tu brújula. Confía en él. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Jacob. Lo rodeé con mis brazos y sentí que su cuerpo se estremecía con sollozos reprimidos. Todos estos años, dijo, me he esforzado mucho por ser lo que Elizabeth quería, por ser el hijo perfecto que ella exigía. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba lo suficiente, si obedecía lo suficiente, finalmente me sentiría digno. Pero mamá ya pensaba que yo era digna, tal como era. Mientras estábamos sentadas allí, rodeadas de los recuerdos de Caroline, comencé a entender algo profundo sobre el hombre con el que me había casado. Su silencio ante las exigencias de Elizabeth no había sido solo por miedo o debilidad. Se trataba del intento desesperado de un niño por aferrarse a una nueva familia después de haber perdido a la primera. Elizabeth había explotado esa vulnerabilidad, utilizándola para moldearlo a su imagen de hijo perfecto. Hay algo más, dijo Jacob después de un rato, mientras volvía a meter la mano en el baúl. Sacó un sobre cerrado, el papel estaba viejo pero intacto. Mamá escribió esto para el día de mi boda. No pude abrirlo antes. No estaba preparada. Sostuvo el sobre entre nosotros, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Lo abrirías conmigo? Miré a mi marido, ese hombre que había vivido durante tanto tiempo bajo la sombra de la pérdida y la manipulación, que finalmente estaba encontrando el coraje para reclamar su pasado y con él su futuro. En ese momento lo amé más que nunca. Sí, dije suavemente colocando mi mano sobre la suya en el sobre. Juntos. Mientras empezábamos a romper el sello con cuidado, un pequeño trozo de papel cayó al suelo. Lo recogí y se me paró el corazón al ver lo que estaba escrito en él. Allí, con la elegante letra de Caroline, había algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la presencia de Elizabeth en sus vidas. La nota tembló en mis manos mientras leía en voz alta las palabras de Caroline. Mi querido niño, si Elizabeth Barnes está en tu vida cuando leas esto, ten cuidado. Ella era la secretaria de papá antes de que yo enfermara, y he visto cómo lo mira, cómo intenta insertarse en nuestra familia. Ella no es quien pretende ser. Encontré algo perturbador en su pasado que estoy documentando en el diario azul. Confía en tu corazón, Jacob. Con cariño, mamá. El rostro de Jacob se puso pálido. El diario azul. Se volvió hacia el baúl y buscó frenéticamente entre los cuadernos. Nunca había visto uno azul. Pensé que los tenía todos. ¿Cuándo empezó Elizabeth a trabajar para tu padre?, pregunté, tratando de reconstruir esta nueva información. La contrataron unos 6 meses antes de que mamá enfermara. Jacob respondió que seguía buscando. Papá necesitaba ayuda para administrar la empresa de inversiones mientras llevaba a mamá a recibir tratamiento. Elizabeth estaba ahí. Ella siempre estaba allí. Siempre servicial. Siempre. Su voz se apagó cuando la comprensión se dibujó en su rostro. Siempre esperando. Me levanté y comencé a examinar el depósito con más atención. Si faltaba un diario, tal vez Elizabeth ya había encontrado ese lugar antes. Mi experiencia en el sector inmobiliario me había enseñado a buscar señales de alteración en las propiedades, y algo en el tablero de corcho más cercano a la puerta me llamó la atención. Jacob, grité suavemente. Mira esto. Señalé una pequeña decoloración en la esquina del tablero de corcho, un lugar donde parecía que habían quitado algo y lo habían vuelto a colocar con cuidado. Juntos, retiramos el tablero de corcho de la pared. Allí, en un espacio que habían hecho en la pared de yeso, había un cuaderno azul. Las manos de Jacob temblaban tanto que tuve que ser yo quien metió la mano y lo sacó. El diario estaba polvoriento pero intacto. La tapa era de un azul marino intenso que se había desteñido un poco con el tiempo. En el interior, la letra de Caroline era más apresurada que en los otros diarios. Menos cuidadosa. 15 de abril, leí. Le pedí a mi vieja amiga de la universidad, Lisa, que trabaja en la Fiscalía del Estado, que investigara los antecedentes de Elizabeth. Hay algo en su historia que no cuadra. La forma en que habla de sus trabajos anteriores, de su educación. Hay inconsistencias. Lisa prometió ser discreta. Jacob se sentó pesadamente en el baúl mientras yo continuaba leyendo. El 28 de abril, Lisa llamó hoy. Elizabeth Barnes no es su verdadero nombre.
Era Elizabeth Mitchell y antes de cambiarlo hace 10 años. Ya lo había hecho antes, infiltrándose en familias adineradas en tiempos de crisis. Se casó 3 veces con hombres viudos que tenían hijos. En cada ocasión, fue aislando gradualmente a los niños de los demás miembros de la familia, tomó el control de las finanzas familiares y luego. ¿Y luego qué? La voz de Jacob era apenas un susurro. Pasé la página, pero las siguientes habían sido arrancadas. El diario continuaba el 15 de mayo, pero había algo diferente en la letra, estaba temblorosa, poco clara. La quimio me dificulta escribir, leo. Pero tengo que documentar esto. Elizabeth sabe que he descubierto su pasado. Hoy encontré rosas en mi cama de hospital. Rosas blancas con cintas negras. La tarjeta decía, algunos secretos deben permanecer enterrados. Tengo miedo. No por mí. Sé que me estoy muriendo. Pero en cuanto a Jacob, le he contado todo a Lisa. Ella lleva un registro. La entrada terminó allí. El resto del diario estaba vacío. Jacob se levantó de repente y sacó su teléfono. Lisa, dijo. Tenemos que encontrar a Lisa. ¿Sabes su nombre completo? Pregunté sacando ya mi propio teléfono para buscarla. Lisa Peterson. Ella y mamá fueron juntas a Berkeley. Hizo una pausa y miró el diario que tenía en mis manos. Todos estos años. Mamá intentaba protegerme incluso entonces. Y yo simplemente dejé que Elizabeth la borrara. Lo rodeé con mis brazos y sentí que su corazón se aceleraba. Eras un niño, Jacob. Elizabeth se aprovechó de tu dolor. Del dolor de tu padre. Pero ya no eres ese niño indefenso. Se apartó un poco y me miró a los ojos. No, no lo soy. Y es hora de descubrir quién es Elizabeth en realidad. Su mandíbula estaba apretada con una determinación que nunca había visto antes. Pero primero, hay algo que debemos hacer. Se acercó a la pared de fotografías y comenzó a quitarlas con cuidado, colocándolas en una caja vacía que encontramos en la esquina. Estas pertenecen a nuestra casa, dijo con firmeza. Mamá pertenece a nuestra casa. Mientras guardábamos las fotos y los diarios, noté que había algo más escondido en la parte trasera del baúl. Un pequeño sobre desgastado con la inscripción para mi nieto escrita a mano por Caroline. Se lo mostré a Jacob, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía que nunca los conocería, dijo suavemente. Pero aún así. Antes de que pudiera terminar, mi teléfono vibró con un correo electrónico entrante. Lo miré automáticamente y luego me quedé paralizada. Jacob, dije con voz urgente. Es de Lisa Peterson. Mis manos temblaban cuando abrí el correo electrónico de Lisa en mi teléfono. Jacob se acercó y leyó por encima de mi hombro mientras estábamos en el depósito con poca luz, rodeados por los ecos de su pasado. Estimado señor Thompson, he estado esperando este correo electrónico durante casi 20 años. Tu madre, Caroline, era mi mejor amiga y su última petición fue que mantuviera los registros a salvo hasta que estuvieras lista para saber la verdad. Cuando recibí tu mensaje hace un momento, supe que finalmente había llegado el momento. Ahora estoy jubilada, pero esta semana estoy en la ciudad visitando a mi hija. ¿Podríamos reunirnos mañana por la mañana? Hay cosas que necesito mostrarte en persona. Lisa Peterson. Jacob respondió de inmediato y concertó una reunión en un café tranquilo cerca de nuestro apartamento. Mientras conducíamos de regreso a casa con las cajas de fotos y los diarios, ninguno de los dos habló mucho. El peso de las revelaciones que se avecinaban se sentía en el aire. Esa noche nos sentamos en el suelo de la sala de estar, rodeados de las fotografías de Caroline. Jacob me contó historias sobre cada uno de ellos. Recuerdos que habían estado encerrados durante tanto tiempo y que finalmente habían encontrado su voz. Colgamos varias fotografías en nuestras paredes, cada una de ellas un silencioso acto de desafío contra los años de represión de Elizabeth. Recuerdo ese día, dijo Jacob, sosteniendo una foto de él y Caroline en una playa. Yo tenía 10 años. Mamá estaba en remisión y pensamos que lo había superado. Con el dedo trazó la sonrisa de su madre. Fue entonces cuando Elizabeth empezó a llevarle el almuerzo a papá a la oficina todos los días y se quedaba hasta tarde para ayudarlo con el papeleo.
Miré la foto más de cerca. Tienes su sonrisa. Dije suavemente. La sonrisa de Caroline. Elizabeth me decía que sonriera de otra manera. Él me respondía con voz distante. Dijo que mi sonrisa era demasiado amplia, demasiado poco profesional. Nunca me di cuenta. A la mañana siguiente llegamos al café 20 minutos antes, pero Lisa ya estaba allí. Tenía unos 60 años, cabello plateado y los ojos amables de Caroline. Cuando vio a Jacob, se cubrió la boca con la mano. «Te pareces mucho a ella», susurró poniéndose de pie para saludarnos. Después de las presentaciones, sacó un sobremanila grueso de su bolso. «Tu madre vino a verme con sus preocupaciones sobre Elizabeth 6 meses antes de que falleciera», comenzó Lisa, con voz firme pero emotiva. «Al principio había notado cosas pequeñas, documentos que se movían en el escritorio de tu padre, llamadas telefónicas misteriosas, historias sobre Elizabeth que no cuadraban. Caroline era una mujer inteligente y a pesar de su enfermedad, sabía que algo no iba bien». Lisa abrió el sobre y sacó varios documentos. Elizabeth Mitchell, como la conocían entonces, tenía un patrón. Ella aceptaba trabajos como secretaria o asistente, y se enfocaba específicamente en hombres exitosos que enfrentaban crisis familiares. Era paciente y esperaba meses o incluso años mientras se integraba en sus vidas. Se me revolvió el estómago cuando Lisa continuó. En cada caso aislaba gradualmente a sus víctimas de sus familiares, generalmente creando conflictos artificiales o manipulando situaciones para hacerse pasar por el único sistema de apoyo fiable. ¿Las otras familias?, preguntó Jacob en voz baja. ¿Qué les pasó? Lisa sacó 3 fotografías. Estos fueron sus matrimonios anteriores: Robert Brown en Seattle, James Foster en Portland y William Drake en San Francisco. En cada caso se casó con ellos poco después de que fallecieran sus esposas. A los 2 años de haberse casado, los 3 hombres le habían cedido a ella una parte importante de sus bienes. Cuando los niños se opusieron, fueron gradualmente apartados de la vida de su padre, tachados de ingratos o problemáticos. Busqué la mano de Jacob por debajo de la mesa y sentí lo fríos que estaban sus dedos. Tu madre descubrió esto apenas unas semanas antes de morir, continuó Lisa. Iba a contárselo a tu padre, pero luego hizo una pausa y sacó un último documento. Esto fue lo último que me dio Caroline. Es una carta que le escribió a tu padre. Nunca tuvo la oportunidad de entregársela. Jacob miró fijamente el sobre cerrado. El nombre de su padre estaba escrito con la letra de su madre. Thomas Thompson había fallecido hacía 5 años y nunca supo la verdad sobre su segunda esposa. Hay algo más que debes saber, dijo Lisa con dulzura. Después de que tu padre murió, estuve al tanto de Elizabeth. Ella ha estado asistiendo a grupos de apoyo para el duelo en diferentes hospitales y se presentó como consejera voluntaria. El mes pasado comenzó a visitar el pabellón de oncólogos del Hospital Mount Sinai. La implicación era clara: Elizabeth estaba buscando su próximo objetivo. Tengo que detenerla, dijo Jacob con firmeza. No solo por papá o mamá, sino por quien sea que esté tratando de manipular ahora. Tenemos que tener cuidado, advertí. Ha tenido décadas para perfeccionar su manipulación. Si la confrontamos sin un plan, encontrará una manera de tergiversarlo. Lisa asintió con la cabeza. Caroline estaba preocupada por eso mismo. De hecho, me dejó algo más, algo que pensó que podría ser necesario algún día para revelar la verdadera naturaleza de Elizabeth. Buscó en su bolso una última vez y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Tu madre era más fuerte de lo que nadie sabía, Jacob. Incluso en sus últimas semanas, pensaba en el futuro, planificaba, protegía. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar lo que hay en esta cinta? Jacob miró el dispositivo y luego las fotos de su madre que habíamos colgado en las paredes esa mañana. 20 años de verdad reprimida estaban a punto de salir a la luz. Respiró profundamente y asintió. Estoy listo, dijo. Mamá me protegió entonces. Ahora es mi turno de proteger a los demás de Elizabeth. Cuando Lisa presionó el botón de reproducción, ninguno de nosotros estaba preparado para lo que estábamos a punto de escuchar. Una conversación entre Caroline y Elizabeth que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre los últimos 20 años. La grabación cobró vida en el tranquilo café.
A través de la estática podía escuchar el pitido constante de los monitores del hospital y el susurro de las sábanas. Entonces voces. Me pregunté cuándo vendrías. La voz de Caroline era débil, pero clara, esperando hasta que estuviera demasiado enferma para salir de la cama. Eso es muy propio de ti, Elizabeth. Solo estoy comprobando cómo estás. La voz de Elizabeth era más joven pero inconfundible, con esa misma preocupación practicada que había perfeccionado con los años. Thomas está muy preocupado y Jacob necesita, no lo hagas. La interrupción de Caroline fue brusca, a pesar de su debilidad. No pretendas que esto tiene que ver con Jacob. Sé quién eres, Elizabeth Mitchell. ¿O debería decir Elizabeth Brown? ¿O Foster? ¿O Drake? Hubo una larga pausa. Luego la risa de Elizabeth, fría y diferente de la risa cálida que yo había llegado a conocer. Has estado muy ocupada, ¿no? Incluso muriendo. No podías dejarlo ir. Soy su madre, la voz de Caroline se fortaleció. Nunca te dejaré ir. Y no permitiré que le hagas a mi familia lo que le hiciste a los demás. ¿Y qué crees exactamente que es eso? La voz de Elizabeth se volvió sedosa. Yo les di consuelo a esos hombres cuando estaban de duelo. Ayudé a criar a sus hijos. Ustedes los aislaron. Los controló. Volvió a los padres en contra de sus propios hijos hasta que estos no tuvieron nada más. La respiración de Caroline ahora era dificultosa. ¿Pensaste que no investigaría cuando vi cómo mirabas a Thomas? ¿Cómo empezaste a vestirte como yo? ¿Y a usar mis modales? La mano de Jacob se apretó alrededor de la mía mientras escuchábamos. Podía ver el reconocimiento en sus ojos. Todas esas pequeñas cosas sobre Elizabeth que inconscientemente le habían recordado a su madre, ahora se revelaban como una imitación calculada. Esas otras familias eran débiles, susurró Elizabeth, dejando de lado su fachada. No merecían lo que tenían. Pero Thomas es diferente. Él es especial. ¿Y Jacob? Jacob será el hijo que nunca tuve. Yo lo moldearé. ¿Moldearlo? ¿En qué? Desafió Caroline. ¿En tu marioneta? ¿En tu posesión? ¿En alguien digno del legado de su padre? La voz de Elizabeth se alzó. No es un chico débil y emocional que pasa el tiempo dibujando y escribiendo poesía. He visto sus diarios, Caroline. Necesita orientación. Estructura. Necesita amor. La voz de Caroline se apagaba pero era firme. Amor verdadero. No tu control retorcido. Y un día él verá a través de ti. Todos lo harán. Nadie te creerá, dijo Elizabeth con frialdad. Eres solo una mujer moribunda, confundida por la medicación. Y pronto te habrás ido. Y solo me tendrán a mí para buscar consuelo. Ahí es donde te equivocas. La voz de Caroline apenas era un susurro ahora. No me iré. El amor no muere, Elizabeth. Y la verdad tampoco. La grabación terminó. Jacob lloraba en silencio. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras miraba el dispositivo. Lisa se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Tu madre fue la persona más valiente que he conocido, dijo en voz baja. Sabía que no podía detener a Elizabeth directamente. Ella era demasiado débil físicamente y Elizabeth tenía demasiada experiencia en la manipulación. Así que dejó migas de pan. Los diarios, esta grabación, las pruebas que reunió. Confió en que un día serías lo suficientemente fuerte para encontrarlas. Miré a mi marido y lo vi con nuevos ojos. El niño que amaba la poesía y el arte, que se había visto obligado a reprimir su verdadero yo. El hombre que finalmente se estaba liberando de la jaula cuidadosamente construida por Elizabeth. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mirando a Jacob y a Lisa. No podemos permitir que siga atacando a las familias vulnerables del hospital. En realidad, dijo Lisa sacando otro documento. Caroline también pensó en eso. Este es un relato detallado del patrón de Elizabeth, que incluye registros financieros de sus matrimonios anteriores. Dejó instrucciones sobre a quién enviarlo y cuándo. La junta del hospital, dijo Jacob con la comprensión asomándose en sus ojos.
Y los organizadores del grupo de apoyo para el duelo. Sí, asintió Lisa. Pero lo más importante son las familias a las que se dirige actualmente. Merecen saber quién es ella en realidad. Jacob se puso de pie y caminó hacia la ventana del café. El sol de la mañana iluminó el oro de su anillo de bodas. El anillo que habíamos elegido juntos, a pesar de la insistencia de Elizabeth en que usara el de su padre. Quiero entregar la información yo mismo, dijo finalmente, volviéndose hacia nosotros. Estas familias son como papá, que era vulnerable, estaba de duelo y buscaba apoyo. Merecen escuchar la verdad de alguien que entienda exactamente de lo que Elizabeth es capaz. Me levanté para unirme a él. El orgullo se apoderó de mi corazón. Este era el verdadero Jacob. El que Caroline había conocido desde siempre. No es la creación perfecta de Elizabeth, pero es un hombre compasivo y lo suficientemente fuerte como para proteger a los demás de la manipulación que había sufrido. Primero, dijo Lisa, metiendo la mano en su bolso una última vez. Hay una cosa más que Caroline quería que tuvieras. Sacó un pequeño paquete envuelto con una nota adjunta. Le dijo que se lo diera cuando estuviera listo para recuperar su voz. Cuando Jacob tomó el paquete, sus manos se calmaron. Noté que el nombre de Elizabeth aparecía en la pantalla de mi teléfono. Otro mensaje sobre una cena familiar que estaba planeando. Pero esta vez ninguno de los dos sentía la ansiedad habitual. El momento de dejar que Elizabeth controlara nuestras vidas había terminado. Lo que no sabíamos entonces era que Elizabeth ya había percibido que algo andaba mal, y que no iba a abandonar su mundo cuidadosamente construido sin luchar. El pequeño paquete de Caroline estaba sin abrir en la encimera de nuestra cocina mientras nos preparábamos para lo que se avecinaba. Jacob no dejaba de mirarlo mientras hablábamos de nuestro plan con Lisa, sus dedos rozaban de vez en cuando el papel de regalo descolorido. Elizabeth estará hoy en el monte Sinaí, dijo Lisa mientras revisaba sus notas. Se ha reunido con la familia Anderson. Su padre está en las últimas etapas de un cáncer de páncreas. Se me revolvió el estómago al pensar en Elizabeth rondando a otra familia en duelo como un buitre. ¿Cómo podemos acercarnos a ellos sin causarles más traumas? Hablaré con ellos, dijo Jacob en voz baja. Se había puesto un sencillo suéter azul, uno que su verdadera madre le había tejido y que había encontrado en el trastero. Pero primero, necesito ver lo que mamá me dejó. Con dedos temblorosos, abrió el paquete. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero y un bolígrafo de plata con sus iniciales grabadas. La nota adjunta decía: para mi hijo poeta, tus palabras siempre han sido tu fuerza. Es hora de volver a usarlas. Con cariño, mamá. Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas al abrir el cuaderno. La primera página contenía un poema que Caroline había escrito para él, fechado unos días antes de su muerte. Mientras lo leía en silencio, su espalda se enderezó como si las palabras de su madre lo estuvieran fortaleciendo físicamente. Ella lo sabía, susurró. Ella sabía que Elizabeth intentaría acabar con esa parte de mí. Por eso se lo dejó a Lisa. Antes de que pudiéramos responder, mi teléfono vibró con la llamada entrante de Elizabeth. Habíamos estado ignorando sus mensajes toda la mañana, y ella no se lo estaba tomando bien. Jacob me asintió y puse el teléfono en altavoz. ¿Victoria? Jacob. La voz de Elizabeth sonaba áspera y apenas contenía la ira. He estado intentando comunicarme con ustedes todo el día. Me llamaron del hospital. Alguien me ha estado haciendo preguntas sobre mi trabajo voluntario. ¿Qué has hecho? Sabemos todo, Elizabeth, dijo Jacob con voz firme. Sobre Robert Brown, James Foster, William Drake. Sobre cómo atacaste a las familias en duelo. Sobre lo que le hiciste a papá. Hubo una larga pausa. Cuando Elizabeth volvió a hablar, su voz había cambiado, se había vuelto más suave, herida. Jacob, querido, estás confundido. No sé qué historias te han contado, pero tengo la grabación de mamá. Jacob interrumpió. La del hospital. Sé cómo planeaste moldearme según tu idea de quién debería ser. Todo lo que hice fue por ti. La voz de Elizabeth se quebró por la desesperación. Mira lo exitosa que eres, lo respetada que eres. ¿Habrías logrado todo eso si yo no te hubiera presionado? Tu madre te habría dejado desperdiciar tu vida escribiendo poesía y...
Mi madre, la voz de Jacob era firme, me habría dejado ser yo mismo. Me habría amado por lo que soy, no por lo que ella quería que fuera. Voy a tu casa, anunció Elizabeth. Necesitamos hablar de esto en persona. Es evidente que estás abrumado. Y esa mujer con la que te casaste obviamente está envenenando tu mente contra mí. No. La única palabra de Jacob atravesó su manipulación como un cuchillo. No vendrás aquí. De hecho, nunca más volverás a acercarte a nosotros ni a la familia Anderson. ¿Los Anderson? La voz de Elizabeth se volvió fría. ¿Qué les has dicho? Todo lo que necesitan saber para protegerse de ti. Tal como le estoy diciendo a la Junta del Hospital y a la Red de Apoyo para el Duelo. Jacob respiró profundamente. Se acabó, Elizabeth. Ya no me controlas. Eres un desagradecido, empezó. Pero Jacob colgó la llamada. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de mensajes entrantes. Elizabeth, cambiando de táctica, ahora enviaba fotos familiares antiguas, vacaciones, graduaciones. Recuerda todo lo que he hecho por ti, escribió. Recuerda quién te crió realmente. Pero entre sus mensajes había algo más, un texto de David Anderson, el hijo mayor de la familia a la que Elizabeth había estado apuntando. Gracias por avisarnos. No teníamos ni idea. Papá quiere reunirse contigo. Jacob me miró y luego miró a Lisa. ¿Vendrán los dos conmigo a reunirme con los Anderson? Le apreté la mano. Por supuesto. Mientras nos dirigíamos al hospital, los mensajes de Elizabeth se volvieron cada vez más frenéticos, promesas, amenazas, sentimientos de culpa. Estaba repasando todo su manual de manipulación. Pero con cada intento desesperado, su poder sobre Jacob parecía disminuir aún más. En el estacionamiento del hospital, hicimos una pausa mientras Jacob volvía a sacar el cuaderno de su madre. No he escrito un poema desde que tenía 13 años, dijo en voz baja. Elizabeth dijo que era infantil, una pérdida de tiempo. Abrió el libro en una página en blanco y con la pluma plateada de Caroline, escribió una sola línea. Hoy, elijo ser libre. Lo que sucedió después en ese hospital no solo cambiaría nuestras vidas, sino las de muchas otras personas. Pero cuando cruzamos esas puertas corredizas, ninguno de nosotros podría haber predicho exactamente cómo reaccionaría Elizabeth cuando se diera cuenta de que realmente estaba perdiendo el control, o el aliado inesperado que nos ayudaría a romper finalmente su poder para siempre. El pasillo del hospital parecía interminable mientras caminábamos hacia la sala de oncología. Cada paso se sentía cargado de propósito, con el peso tanto del pasado como del futuro. La familia Anderson nos esperaba en el patio del jardín, un espacio tranquilo lleno de plantas y luz del sol matutino. Allí también encontramos a Elizabeth, pero no estaba sola. Junto a los Anderson había una mujer mayor a la que no reconocí, aunque la expresión de sorpresa en el rostro de Elizabeth me indicó que sí. Margaret Drake, nos susurró Lisa. La hermana de William Drake. La postura perfecta de Elizabeth se tambaleó un poco. Margaret, ¿qué estás haciendo aquí? He trabajado como voluntaria aquí durante años, respondió Margaret con calma. Imagina mi sorpresa cuando te vi rodeando a otra familia en duelo. No has cambiado en absoluto tus métodos, ¿verdad? Los Anderson, padre, hijo e hija, observaron este intercambio con creciente comprensión. El señor Anderson, delgado pero digno en su silla de ruedas, tomó la mano de su hija. Elizabeth nos estaba contando sobre una maravillosa oportunidad de inversión, dijo en voz baja. Algo sobre ayudarme a asegurar el futuro de mis hijos. ¿Cómo ayudaste a asegurar el futuro de mi sobrina y mi sobrino? La voz de Margaret era de acero envuelto en seda. ¿Convenciendo a mi hermano de cambiar su testamento 2 semanas antes de morir? Elizabeth se enderezó y se puso suavemente a la defensiva. Esas son mentiras maliciosas. Jacob, cariño, ¿ves lo que está pasando aquí? Están tratando de ponerte en mi contra, igual que tú me pusiste en contra de la memoria de mi madre. La voz de Jacob era firme mientras daba un paso adelante. Encontré la unidad de almacenamiento, Elizabeth. Encontré los diarios de mamá, sus cartas, su advertencia sobre ti. Lo sé todo. Tu madre se estaba muriendo. Elizabeth escupió y su máscara finalmente se quebró. Estaba desesperada, delirando.
Me estaba protegiendo, interrumpió Jacob. Al igual que Margaret está tratando de proteger a los Anderson. Al igual que yo voy a proteger a cualquier otra persona que intentes manipular. Elizabeth se rió, pero había un dejo de histeria en su risa. ¿Protegerlos? Yo te hice quien eres. Sin mí no serías nada. Un niño débil y patético escribiendo poesía en su habitación. Te di fuerza, dirección. Le diste cadenas, dije en voz baja. Viste a un niño afligido y en lugar de ayudarlo a sanar, usaste su dolor para controlarlo. Todo lo que hice fue por su bien. Elizabeth alzó la voz. Alguien tenía que hacerlo fuerte. Siempre fue fuerte, dijo una nueva voz. Todos nos dimos vuelta y vimos a David Anderson de pie. Lo suficientemente fuerte para venir aquí hoy a advertirnos sobre ti. Lo suficientemente fuerte para enfrentar su propio dolor y evitar que otros salgan lastimados. Se volvió hacia su padre. Papá, ¿recuerdas lo que dijo mamá sobre confiar en nuestros instintos? Nunca me sentí bien con el repentino interés de Elizabeth en las finanzas de nuestra familia. El señor Anderson asintió lentamente, mirando a Elizabeth con ojos claros. Creo que es hora de que te vayas, señora Thompson, y hablaré con la junta del hospital sobre tu trabajo voluntario. El rostro de Elizabeth se desfiguró de rabia. No puedes hacerme esto, Jacob, después de todo lo que he sacrificado. Detente. La voz de Jacob era tranquila pero firme. Sacó el cuaderno de Caroline y lo abrió por el poema que ella le había escrito. Mi verdadera madre me enseñó que la fuerza no consiste en controlar o tener poder sobre los demás, sino en ser fiel a uno mismo y proteger a quienes necesitan ayuda. Miró directamente a Elizabeth. No me hiciste fuerte. Solo me enseñaste a tener miedo de ser débil. Hay una diferencia. La mano de Elizabeth tembló cuando tomó su bolso de diseñador. Esto no ha terminado. Les mostraré a todos lo desagradecido y problemático que eres en realidad. Tengo documentos, fotos. En realidad, Lisa dio un paso adelante. Tú no. Todo lo que has ocultado durante todos estos años, los registros financieros de tus matrimonios anteriores, las pruebas de tus manipulaciones. Todo está saliendo a la luz. Caroline se encargó de ello. Y ya nos hemos puesto en contacto con las otras familias que destruiste, añadió Margaret. Todos están dispuestos a hablar ahora. Tu patrón termina aquí, Elizabeth. Observé cómo la realidad de su situación finalmente golpeó a Elizabeth. Su mundo cuidadosamente construido de manipulación y control se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Su rostro parecía envejecer años y momentos mientras miraba alrededor del patio, sin ver aliados, sin rutas de escape, sin nadie a quien manipular. Te amé, Jacob, susurró a mi manera. Lo sé, respondió Jacob suavemente. Eso es lo que hace que esto sea tan triste. Elizabeth se dio la vuelta y se alejó caminando, sus tacones resonaron contra el piso del hospital por última vez. Más tarde supimos que ese día había abandonado la ciudad y se había mudado a Florida, donde tenía un pequeño condominio a su nombre, tal vez su plan B desde el principio. En la tranquilidad que siguió a su partida, el señor Anderson le pidió a Jacob que leyera en voz alta el poema de Caroline. Mientras la voz de mi marido llenaba el patio, leyendo las palabras de su madre sobre el amor, la fuerza y el coraje de ser uno mismo, vi lágrimas en los ojos de todos, no solo por lo perdido, sino por lo que finalmente encontramos. 6 meses después llegamos a las Maldivas, pero en lugar de la luna de miel que Elizabeth había intentado robar, se convirtió en una celebración de libertad y nuevos comienzos. Esparcimos algunas de las cenizas de Caroline sobre las aguas cristalinas al atardecer, cumpliendo así uno de sus últimos deseos escritos en su diario. La noche antes de partir, Jacob escribió su primer poema completo desde que tenía 13 años. Se trataba de 2 madres, una que le dio la vida y le enseñó a amar, y otra que le enseñó la diferencia entre fuerza y poder. Lo escribió con la pluma de plata de Caroline en el cuaderno de cuero que ella le había dejado, y sus palabras fluyeron libremente después de 20 años de silencio. Cuando regresamos a casa, descubrimos que estaba embarazada. Mientras observo a Jacob ahora, pintando nubes en las paredes de la habitación del bebé y llenando estanterías con libros de poesía, pienso en la carta de Caroline titulada para mi nieto. Todavía no lo hemos abierto. Lo estamos guardando para cuando nazca nuestra hija.
Pero sé que cuando lo leamos, será en un hogar lleno de amor, verdad y la fuerza para ser exactamente quien eres. Jacob todavía conserva las fotos de Caroline en nuestras paredes y ha creado un grupo de apoyo para hijos adultos de padres manipuladores, para ayudar a otros a encontrar el camino de regreso a sí mismos. A veces, cuando comparte su historia, la gente le pregunta si extraña a Elizabeth. Su respuesta siempre es la misma: extraño a quien creía que era, pero estoy agradecido por la persona en la que me convertí a pesar de ella y gracias al amor de mi verdadera madre. En cuanto a mí, aprendí que a veces el mayor acto de amor es ayudar a alguien a recordar quién siempre estuvo destinado a ser. Y que la verdadera fuerza no se encuentra en el control o el poder, sino en el coraje de liberarse y ayudar a otros a hacer lo mismo. El otro día, encontré a Jacob en nuestra oficina en casa, escribiendo en el cuaderno de su madre. Estaba trabajando en un nuevo poema, sobre el viaje de liberarse de las jaulas de oro. Cuando terminó, me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Mamá tenía razón. El amor no muere y la verdad tampoco. Ellos solo esperan pacientemente a que estemos listos para abrazarlos». Toqué mi vientre en crecimiento, sentí las patadas de nuestra hija y sonreí. Ella crecería conociendo ambas historias, la de la abuela que la amaba antes de que existiera, y la del viaje de su padre para volver a ser el mismo. Pero lo más importante es que crecería sabiendo que la verdadera fuerza no reside en controlar a los demás, sino en ser lo suficientemente valiente para ser uno mismo.